Estado Nacional. Y nos acompaña Rodrigo Castillo, que es abogado y es exdirector de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial, AG. Lo han visto ustedes muchas veces, cuántas veces en las noticias para analizar tarifas, cortes, lo que fuera. Estaba Rodrigo Castillo, ya es tiene más libertad para hablar. Pero un buen rato. Pero una expertise, hablábamos recién, de 30 años en estas materias, así que mucho tiene para ilustrarnos. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Son tantos los temas, pero yo quiero partir por lo central. Lo central hoy día es la reposición del servicio, porque en las familias, bueno, probablemente si nos están viendo es por algún generador los que tengan suerte, pero los que están afectados no se van a enterar de esto, salvo que tengan cargado su celular, ¿no es cierto? Tal cual. Pero ¿qué le respondemos a ello? Esto no es normal, aunque lo hemos visto que ha pasado en Sao Paulo, con Enel también, en otras partes del mundo. Esto es lo que se llama una normalidad agravada, esto es fuerza mayor. ¿Qué es lo que pasó aquí? A ver, lo primero es lo que tú dices. Lo primero es empatizar con familias que llevan, vamos a cumplir una semana sin energía eléctrica, en un mundo en el cual además hemos hecho una promesa de electrificación, hemos hecho una promesa de que el futuro es eléctrico, hemos intentado disminuir la quema de combustibles fósiles, hablamos de los autos eléctricos, hablamos de calefacción eléctrica y por lo tanto el hecho de que, aun cuando, y lo vamos a ver y lo podemos conversar, los eventos que nos llevaron a esto son realmente extraordinarios. No, era algo que nadie podría haber imaginado. Que tuviéramos huracanes, porque técnicamente sobre 90 kilómetros por hora tuvimos vientos huracanados en Santiago, cosa que nadie hubiera podido imaginar y que no hay norma de diseño que pudiera aguantar. Pero eso es las explicaciones. Al final lo que importa es lo que estamos mirando. Es gente que todavía está sin energía eléctrica, gente que estuvo, los que ya la han recuperado por mucho tiempo sin energía eléctrica, y no es lo que nos merecemos como país. Yo te diría que ese es el primer punto respecto del cual uno se puede referir. Ok, pero esto es una empresa regulada, son monopolios naturales, por lo tanto se les entrega una concesión, usted va a operar en este marco geográfico, estas son las normas. Léaselas, le interesa, participe y si se la gana, ejecútela. Pueden ser responsables por un montón de cosas, como por ejemplo no responder a tiempo, incumplir compromisos con la autoridad. Sin duda. Pero la pregunta es para entender si en el CGE o las que sean SAESA en el sur u otras, las normas que se le dan, que la autoridad, que el país les da para que ejecuten una concesión, ¿son las normas que la ciudadanía requiere, pues es por las que está pagando y las que se merece? ¿O es un subdiseño al óptimo que necesitamos para el mundo moderno? Tu pregunta tiene dos partes y a una la respuesta es sí y a la otra es no, digamos. Lo que tú dices primero es la norma técnica que tenemos en Chile y los estándares de calidad que tenemos en Chile en la normalidad. No hablemos de este caso en el cual, como digo, vivimos una catástrofe. Es un día normal de abril, en un sin día lluvia. normal de abril sin lluvia. Las normas en Chile implican niveles de interrupción por diseño que están muy por sobre el promedio de la OCDE y más aún que eso, están muy por sobre países que son comparables a nivel de ingresos, como Grecia o Portugal. Grecia, siempre lo doy como ejemplo, tiene un ingreso per cápita muy parecido al chileno, un PIB total inferior al chileno porque son menos personas. Y tiene 1 hora y media de interrupción al año. En Chile contamos las interrupciones al año por diseño y en la realidad en varias horas. En Chile algo normal, autorizado y calculado es que en zonas urbanas el sistema falle 9 horas al año, sin ningún viento, sin nada. Eso es un país del primer mundo. Eso evidentemente... ¿Es mucho eso? Eso es 9 veces los peores países de Europa. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se permite eso? Más que permitirse, así se diseña. ¿Por qué se diseña así? Porque es más barato. Ok. Y la verdad es que uno dirá esto es absurdo, pero no es absurdo. Es decir, es una decisión de política pública. La pregunta es, ¿vamos a tener redes que permitan, por ejemplo, no ir más allá de 1 hora de interrupción al año en normalidad? Vuelvo a insistir en que las catástrofes son algo diferente. Que no vaya más allá de 1 hora al año, que es de acuerdo a la política energética de largo plazo de Chile, que se dictó, la primera de ellas en la época de Pacheco, se ha ido renovando. El compromiso era al 2035, 4 horas máximo al año de interrupción en cualquier zona de Chile y al año 2050 llegar al OCDE a 1 hora máximo. Entonces, la decisión de Chile para
para los precios que queremos pagar, o con los cuales se quiere concesionar, es hasta 9 horas al año de corte. Eso en zonas urbanas y en zonas rurales es más que eso. Es más, ya. Es más que eso. Y vamos ahora a la normalidad agravada, así se llama. Anormalidad. Anormalidad agravada, perdón. Ese es el término técnico que es lo que ha ocurrido ahora. ¿Qué es lo que dice la norma y cómo estamos respecto de otros países? El concepto de anormalidad agravada es chileno, digamos, no es algo que se ocupe en otros países, por lo tanto es difícil hacer un parangón. Pero básicamente está pensado de la siguiente forma. Si tuviéramos que dimensionar a la empresa para que estuviera preparada para cumplir con los mismos estándares de la normalidad en momentos de catástrofe como este, entonces la cantidad de recursos que tendría que tener esa empresa para eventos que puede que no ocurran en 50 años serían enormes. También redundan precio, redundaría en precio. Redundaría en precio. Pero la norma dirá, usted tiene que tener, lo voy a inventar, 2 cuadrillas, pero si pasa esto, tiene que tener 6 cuadrillas. La norma en Chile no establece un número de cuadrillas, un número de postes. La norma establece un estándar de calidad. Y la empresa tendrá que hacer las inversiones que correspondan para cumplir el estándar de calidad. En paralelo a eso, ¿qué es lo que fiscaliza la SEC, etcétera? En paralelo a eso, para fijarle tarifas a esa empresa, se diseña una empresa ficticia, una empresa modelo se llama en Chile. Una empresa que es una empresa perfecta, la más eficiente, la que no tiene ningún problema, la que no tiene vientos, etcétera. Y a esa empresa sí se dice: usted, para cumplir con la calidad indicada, requiere tal capacidad de cuadrillas, requiere tal cantidad de inversiones, y con eso yo, autoridad, calculo que con esta plata usted, empresa modelo perfecta, puede cumplir con el estándar de calidad. Y efectivamente ahí es donde uno puede mirar para la empresa modelo, no para la empresa real, cuál fue el dimensionamiento. Pero eso no tiene que ver con la realidad de la empresa. La realidad de la empresa a lo que está obligada es a cumplir con el estándar. Ok. En el diseño de las concesiones, ¿es más barato pagar multas que invertir? Depende cuál sea el diseño de la multa. Inversiones, digamos, por ejemplo, o tener a la mano dinero para pagar las cuadrillas que sean necesarias en una catástrofe como la que estamos viviendo. Vamos por parte. ¿Se ha incumplido, juicio tuya, ahora en cuanto a la reposición? ¿O tú, que eres un súper experto, lo esperabas para una catástrofe? Déjame ser súper nítido en esto. Primero, yo no lo sé, porque esto es parte de un proceso que debe evaluar la autoridad caso a caso, casuísticamente, y por lo tanto yo no podría afirmar a priori que se cumplió o se incumplió. Sin embargo, yo separaría la discusión en 3 partes diferentes. Uno es: ¿qué le ocurrió a la infraestructura producto de esta catástrofe? En segundo lugar, el tiempo y demora en la reposición. Y en tercer lugar, la información y calidad de atención. Son 3 cosas distintas. A lo primero, lo que le ocurrió a las redes producto de la catástrofe, yo, sin haber participado en una auditoría técnica, te diría a priori que era algo irresistible. Es decir, el nivel de la catástrofe, se ha dicho, fue mayor que el del terremoto del año 2010. Se cayeron miles de árboles en Santiago, muchos de ellos árboles completos cayendo sobre las redes. Por tanto, intuitivamente, por así decirlo, uno diría: el tamaño de la catástrofe poco tiene que ver con lo que pudo haber hecho o no haber hecho la empresa. Luego viene la demora en la reposición. Poco pudo haber hecho, incluso invirtiendo el triple de lo que ha invertido. Sin duda, en cuadrillas. Sí, porque te insisto, y quiero volver a ser muy claro aquí, yo no he hecho una auditoría técnica, por lo tanto te estoy hablando desde lo que uno ve en la calle y mi experiencia. Pero cuando uno ve las imágenes, por ejemplo estas imágenes, acá uno no ve ramas de árboles cayendo sobre las líneas, uno ve árboles completos cayendo sobre las líneas. Entonces no hay poda que hubiera podido cambiar la situación de un árbol completo cayendo sobre las líneas. El tamaño de la catástrofe es inmenso. Lo segundo, tu capítulo 2, reposición. La reposición. Eso, a ojo de buen cubero, a ojo de ciudadano probablemente muy ignorante, es que ha sido paupérrima la reacción. Si llevamos 7 días con 100.000 hogares. Lo primero que hay que decir es que definitivamente, desde el punto de vista de las personas que están viviéndolo, es inaceptable. Uno después podrá decir la responsabilidad es de X, Y o Z,
seguramente, o más que seguramente, con toda certeza y responsabilidades compartidas entre el diseño regulatorio, que sabemos hace mucho tiempo que es muy malo, entre el nivel de acción de la empresa, que pudo probablemente haber dimensionado las cosas distinto y probablemente haber hecho las cosas más rápido. ¿Cuánto más rápido? Es difícil de saber. Y lo tercero, que tiene que ver con algo que tú decías, el tema de las cuadrillas no es tanto un tema de tener plata guardada en el banco para las cuadrillas. Para poder tener disponible una cuadrilla, esa cuadrilla tiene que estar formada, entrenada, y por lo tanto no es fácil el poder inventar una cuadrilla cuando hace falta. No es fácil tampoco disponer del número de postes que no están en una bodega listos para que se te caiga un número de esa entidad de poste. Entonces, te vuelvo a insistir, acá hay un montón de cosas que cuando pase la catástrofe, que es cuando recuperemos el servicio para los chilenos, va a haber que analizar en profundidad. Lo que sí sabemos de antemano, y esto está publicado en paper académico, esto está... Mira, de esto no hay discusión alguna, es que el diseño de la regulación en Chile era bueno en los años 80 cuando el objetivo era ampliar la red y tener cobertura eléctrica. No lo es para lograr calidad de servicio. Eso es un hecho. El diseño de la regulación es malo. Eso has dicho tú. Es malo. Vamos a hablar luego, vamos a volver sobre qué se le mejora, por qué es tan malo y también algo que dejaste, el capítulo 3, la oportunidad y la eficiencia con que ha respondido a los llamados de la gente que trata de llamar. Dicen, 50% ha tratado de llamar a su compañía de luz a decir, oiga, estoy sin luz, y no le contesta nadie. Genera además esa indignación ciudadana. No, y números que no coinciden, en fin, una serie de... Y ahí han tenido entonces ya bastantes incumplimientos que la autoridad los ha hecho ver, y probablemente los cargos vengan por ahí, porque los cargos de lo de mayo... Históricamente han venido por ahí. Y las multas, qué sé yo. Aguántame un segundito con Rodrigo Castillo, que nos acompaña, es abogado, exdirector de Empresas Eléctricas, Asociación Gremial. Estábamos, Rodrigo, hablando sobre un marco regulatorio, un diseño regulatorio malo, dijiste tú, malo, pésimo. Malo, pésimo, efectivamente. Y esto, como te decía, no es que yo lo diga. ¿Eso exime de alguna responsabilidad a las empresas? Yo no los juntaría. Ya. ¿Sabes por qué no los juntaría? Porque en momentos como este, yo creo, uno escucha, por ejemplo, a los alcaldes, yo no puedo más que empatizar con ellos. Más allá de que uno pueda empezar a discutir que el árbol es responsabilidad de uno, de otro, etcétera, la realidad de esos alcaldes, uno los está viendo, se están sacando la cresta. O sea, yo intentaría, por lo tanto, como te digo, separar el tema puntual, actual de esta catástrofe, respecto a la cual habrá que hacer el post-mortem, tomar las medidas que correspondan, y el tema estructural del que tú me hablas. Estructuralmente, la regulación de la distribución eléctrica en Chile, que es de los años 80, tenía como mayor objetivo el poder avanzar con electrificación, con aumentar la cobertura al menor costo posible. Esos eran los elementos para que guían nuestra regulación. Pero en el siglo XXI, un mundo electrificado, eso da la impresión de que no sirve. Hay tres factores por los cuales eso ya no sirve. El primero tiene que ver con que lo que antes era anormal, hoy día se ha vuelto normal. Solo miremos los últimos 5, 6 o 7 años y la cantidad de eventos climáticos extremos que ha vivido Chile. Cosas que no habíamos visto nunca. Eso ha llegado para quedarse. Pensar que, por lo tanto, porque hemos tenido un viento que no había ocurrido en 50 años, no lo volveremos a tener en 50 años más, es un absurdo. Pensar que la nieve del año 2017 no se va a repetir en 1, 2 o 5 años más, es un absurdo. El cambio climático ha llegado para quedarse y el mundo entero, incluso países desarrollados con mucho mejores redes, han tenido que modernizar su regulación para hacer las redes más resilientes al cambio climático. Punto 1. Punto 2, lo decíamos, porque estamos electrificando más los consumos y por lo tanto la calidad de servicio debe ser mejor y hoy día estamos al debe. Y lo tercero, que ya es mucho más técnico y estructural, no quiero entrar en detalle, porque al final lo que le importa a la gente es que le llegue la luz. Pero la realidad es que el diseño que tenemos hoy día de la regulación no solo no incentiva, sino que en muchos momentos incluso impide el hacer mayores inversiones en calidad y modernización. ¿Para qué decir los medidores inteligentes? No, sí, me gustaría profundizar, pero Yo sé que el tiempo en televisión es el que es. Siempre el tiempo es bastante escaso.
Me quiero quedar en la respuesta, porque eso sí la empresa me imagino que tiene un estándar y que no lo ha cumplido, porque lo ha dicho la directora de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Mira, más allá, el 50% de los llamados no llegan. Más allá, insisto, de las evaluaciones legales que se hagan con posterioridad, establecer si hubo incumplimiento o no de norma, etcétera. La realidad de las cosas es que la gente llamaba por teléfono y no tenía respuesta. La realidad de las cosas es que la gente se metía a la página web, decía su casa tiene luz y no tenía. Eso, te insisto, con total independencia después de la discusión legal, es algo que evidentemente no puede ocurrir, porque tal como decían los alcaldes, si desde el primer momento a ti te dicen, mire, ¿sabe qué? Usted no va a tener luz por 7 días. Mira, puede que la indignación sea extrema en ese momento, pero tú te puedes planificar. Pero efectivamente el tener la expectativa de que la luz va a volver hoy, mañana, pasado mañana, en la noche, etcétera, y no tener información hace que la planificación sea muy difícil y eso evidentemente, como te digo, mucho más allá de lo normativo, no puede volver a ocurrir. Ok, y no puedo irme sin preguntarte, Rodrigo, ¿cómo sentiste, cómo escuchaste, qué plausibilidad tiene este anuncio, porque no es amenaza, ya anuncio del gobierno de iniciar el proceso de revocación de la concesión a Enel? Yo lo dije, ¿Se puede? ¿Es posible? Yo lo dije, me estaban haciendo una entrevista en un medio amigo, justo en el momento en que estaba ocurriendo esto, así que me agarró en caliente, digamos, me estaba enterando prácticamente al mismo tiempo que la periodista que me entrevistaba. Consuelo Saavedra. Consuelo Saavedra, exactamente. La tercera, sí la estaba escuchando. Y el tema es que lo primero que yo sentí fue empatía con el presidente. Con independencia de que ustedes se pueden imaginar que yo tengo empatía por la empresa de distribución eléctrica, la representé por más de 15 años, yo sentí empatía por el presidente y entendí que más allá de nuevo de lo normativo, el mensaje político que estaba dando era el de esto es inaceptable y habrá que hacer todo lo que haya que hacer y aplicar todo lo que haya que aplicar para que deje de ocurrir lo que está ocurriendo, que es tener a miles de chilenos sin luz. Dicho esto, afortunadamente, voy a decirlo así, afortunadamente la norma sobre caducidad, yo debo hacerte una confesión. Yo leí por primera vez la norma sobre caducidad de concesiones con motivo de esto. En los más de 20 años que me he dedicado al derecho eléctrico, creo que alguna vez para hacer una clase la había visto. Porque a nadie le pasaba por la mente que alguna vez íbamos a llegar al punto de tener que estudiarla en serio. Dicho esto, afortunadamente la norma establece un primer periodo en el cual lo que hay es, como lo definió el ministro, una suerte de ultimátum. Es decir, señores, denme un plan de acción y cúmplanlo. 20.000 reposiciones cada 24 horas. Tal cual. Por lo tanto, yo te diría que lo que yo espero y tengo confianza, más que por Enel, por las personas que están sin luz, es que se cumpla ese compromiso y ese plan y que, por lo tanto, yo pueda olvidarme por un rato nuevamente de lo que dice el artículo 41 de la Ley General del Servicio Eléctrico. Pero cuando te leíste... Pero dicho eso... Cuando tú lo leíste, tú dices, ups, aquí hay o amerita una... A ver, iniciar el proceso. poder decir que amerita la pérdida de la concesión es algo que requerirá un montón de análisis legales de todo tipo. Ahora, para que se entienda, el proceso tiene dos partes. Una primera parte que es este ultimátum, que es lo que estamos viviendo hoy día, y que en caso de incumplimiento lo que corresponderá es probar si se da la hipótesis que dice la norma, y es que hubo efectivamente incumplimientos graves, reiterados, prolongados, etcétera, de tal magnitud y entidad, y para eso todavía recién se han presentado los cargos. En un Estado de Derecho tú presentas los cargos, la empresa hace sus descargos, eso va a la Corte. Tiene un proceso que es largo. Sin embargo, yo quiero apreciar el mensaje de urgencia. Al final yo lo tomo como eso y creo que es lo más importante. Después vamos a hablar, no tuvimos tiempo para hablar de la practicidad. Si es que se llega a la conclusión de que hay que revocarlo, bueno, ¿qué se hace? Mira, no lo sabemos porque nunca se ha aplicado y probablemente poco hasta lo hayan leído. El tiempo fue breve, pero vamos a volver sobre este tema seguramente. Y te agradecemos la gentileza de estar aquí, Rodrigo Castillo, abogado exdirector de Empresas Eléctricas AG. Gracias, Rodrigo.